Buenas tardes, vamos a continuar hablando de lo que es la letra de cambio. Vamos a hablar de algunas otras figuras que corresponden a la letra de cambio. Y bueno, el día de ayer yo les comentaba acerca de del protesto, que es una figura típica o que pertenece a la letra de cambio y sirve para demostrar de manera auténtica que la letra de cambio fue presentada oportunamente para su aceptación o para su pago. Ya les comentaba en la clase anterior o en el video anterior que el documento se tiene que presentar al girado para que éste lo acepte, o bien una vez después de que fue aceptado ya se establece el término en el cual se va a cubrir el monto del documento, y entonces pues se presenta nuevamente para su pago con el girado. En estos casos la ley establece que el interesado pues debe de levantar el protesto, es decir, la manifestación ya sea de que la persona obligada a pagar el documento acepta suscribirlo, ¿sí? El girado acepta suscribirlo y también en su momento acepta hacer su pago. Generalmente este protesto se puede hacer ante dos testigos, es decir, dos personas que acompañen al beneficiario con el girado para que le presente el documento y le manifieste si es su deseo aceptar pagarlo o no. Un segundo momento es, después de que se acepta el pago, pues establece la fecha de vencimiento del documento, y entonces cuando el documento se vence, pues se vuelve a hacer el protesto con la misma situación, puede ser ante dos testigos o un notario, que acudan junto con la persona a requerir el pago del documento, ¿verdad? Entonces ahí por eso hablamos del protesto. Esta figura del protesto va a cambiar en los documentos que vamos a ver posteriormente, bueno, sobre todo en el cheque, cambia la forma del protesto, es de otra manera, pero ahí también lo vamos a analizar. Como les decía, esto de analizar primeramente la letra de cambio es porque precisamente estas figuras como el protesto, como el aval, como el endoso, se aplican de manera general a los demás títulos de crédito que vamos a ver en esta materia. Bueno, vamos a pasar al siguiente título de crédito, que es el cheque. Este título de crédito lo pongo yo en segundo lugar porque aún conservamos un poquito la figura del cheque. Ya en la actualidad también ha caído un poco en desuso porque, bueno, ya tenemos lo que se refiere a las transferencias bancarias, de la manera en que una persona puede pasar dinero de una cuenta a otro. Simplemente ya ustedes pueden ya no necesitan ni siquiera al banco, sino que van a una tienda de conveniencia con el número de la tarjeta de la otra persona, pueden hacer transferencias a ellos. Entonces, pues ya el cheque se usa en muy pocas transacciones. Pero bueno, vamos a ver cómo es esta figura del cheque, ¿va? Este es un título de crédito por medio del cual el suscriptor, o también llamado librador, la persona que es titular de la chequera, da una orden incondicional a un banco llamado librado o girado para que pague el documento a la vista de la persona que lo presente por una determinada cantidad de dinero. ¿Por qué una orden de pagar a la vista? Porque al momento que se presenta el cheque, si el cheque cuenta con fondos suficientes, debe de ser cubierto por la institución bancaria a la que fue girado, ¿sí? Esta figura del cheque pues nos implica que haya la presencia de esa institución bancaria. Ahí ustedes pueden ver, aquí tenemos un cheque, ¿sí? Y aquí hay una cuestión, dice, para abono a cuenta del beneficiario. Es muy común ya que la actividad de los cheques la veamos única y exclusivamente cuando se trata para abono a cuenta del beneficiario. Es decir, nosotros pagamos con el cheque, pero hacemos que vaya a la cuenta del beneficiario. En la actualidad es más común porque generalmente ya todos los que somos empleados tenemos ya una cuenta a través de una tarjeta de débito, donde podemos hacer el depósito de este tipo de cheques. Pero bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de cheques.
Los elementos del cheque, bueno, pues como lo ven ustedes, es la institución bancaria en la cual tiene que haber un depósito de una cantidad de dinero que le permita a esa institución otorgarle al girador una chequera, una cuenta de cheques que pueda utilizar para emitir este tipo de documentos. Vamos a la siguiente diapositiva. Elementos en operación, bueno, el librador es quien expide el cheque, el librado, que es el banco, es decir, la persona que está a la que se le da orden de pago, pero esta orden de pago solo puede ser siempre y cuando exista un contrato de depósito, donde la persona que expide el cheque tiene una cantidad de dinero para poder librar ese documento, si no, no se podría hacer. Y el beneficiario, es decir, quien recibe el cheque para su pago, ¿sí? También, al igual que en los demás títulos de crédito, el cheque puede circular, es decir, a la persona que lo reciba lo puede enviar, lo puede remitir, ¿verdad? Tenemos pues que son partes del cheque, el número de cuenta del emisor, el número de cheque, fecha y lugar de expedición o emisión del documento, cantidad que se va a pagar, que debe ser con número con letra, y debemos recordar la regla que dijimos que para los títulos de crédito la cantidad que se asiente con letra es la que debemos de cubrir. Puede darse el mismo problema que pongamos una cantidad en número y una cantidad de letra y sean distintas. ¿A cuál se va a atender? A la que va en letra. Nombre de la persona a la que se le va a pagar, ¿sí? Y la firma de la persona que emite ese documento. En caso de que el cheque sea nominativo, se ha pagado a una persona en determinado, porque puede ser al portador, es decir, a quien lo presente. Y estos elementos, pues los vemos en la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Es a quién le vamos a pagar, al municipio de Puerto Peñasco. ¿Qué cantidad? 1,077,860 pesos con 50 centavos, ¿sí? Que lo tenemos con número y con letra la misma cantidad. ¿Cuándo se expidió el cheque? El viernes 14 de septiembre de 2012. La firma de quien lo expidió, el número de cuenta, que es este que tenemos aquí, el número de cuenta, el número de cheque, que es el mismo que aparece, que aparece en la parte de arriba, y aquí también lo tenemos, número de cheque, número de cuenta, ¿sí? Institución bancaria que debe de cubrir el documento. ¿Quién lo está expidiendo? El gobierno del estado de Sonora. La persona autorizada por el gobierno del estado de Sonora para firmar este tipo de documentos es el que estampa su firma aquí, ¿verdad? Esos son los elementos del cheque, ¿verdad? De la interpretación del artículo 175 y 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podemos establecer que para que exista el cheque, pues requiere de algunos requisitos previos, como son la existencia de una institución de crédito que es la obligada a pagar siempre y cuando haya un contrato de cuenta de cheques celebrado con el girador o con la persona que expide el documento, y que esa cuenta de cheques tenga fondos disponibles. El banco no va a pagar un documento un cheque que no cuente con los fondos suficientes disponibles para pagar el documento. Y aquí viene algo interesante, les decía yo, que se les hablaba yo del protesto y les decía que el protesto también aparece en otros de los documentos. Y bueno, en el caso del cheque, ese sello que le pone el banco cuando nos dice que no lo puede pagar porque la firma no corresponde a la del titular, no hay suficientes fondos, etcétera, ese hace la función de protesto. Ese es el protesto. No lo pago por esta circunstancia. Entonces ahí tenemos el protesto. A partir de ese momento podemos hacer nosotros acciones legales en contra de la persona que nos dio el documento por la situación de que no se está pagando, y ahí en el documento se nos asienta el motivo, ¿sí?
¿Cuáles son los requisitos legales? Bueno, debe tener la mención de ser cheque en el texto de los documentos. Se me pasó a comentarles, en la letra de cambio también, la letra de cambio debe de llevar ahí la mención de ser letra de cambio, para que podamos ver nosotros que contenga todos los elementos propios de la letra de cambio. En el caso del cheque, bueno, debe llevar la mención de que es cheque, la fecha en que se expidió el documento, la orden incondicional de pago que se da al banco para que éste pague, siempre, como ya dijimos, siempre y cuando haya fondos suficientes, el nombre del librado, es decir, a la persona que está librando el documento, ¿sí? Perdón, a quien se le está librando el documento, perdón, el lugar de pago y la firma del librador, es decir, quién expidió el cheque, de quién expide el cheque, ¿sí? Esos son los elementos que debe de constituir el cheque, y ahí lo vemos en la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la firma del librador, quién está librando el documento, el Estado de Sonora, quién es el beneficiario, la institución bancaria y la cantidad. Esos son los elementos que debe de llegar, ¿verdad? Y aquí nos dice, páguese por este cheque. Aquí está haciendo mención de que es un cheque, ¿sí? Esos son los elementos con los que debe de contar el cheque para su expedición. Tenemos diferentes tipos de cheques. Los nominativos expedidos a favor de un tercero, del mismo librador o el mismo librado. Es decir, cuando nosotros le ponemos el nombre de la persona a quien vamos a pagar el documento. Y ahí lo registramos en el talón del cheque. Pagué a fulano, ¿verdad? Y ponemos el nombre de quien se lo entregamos. Al portador, es decir, no indica a la persona a quien se expide, no va determinada una persona, sino que es al portador a quien presente el cheque en la institución bancaria para su cobro. En este sentido, algunas instituciones bancarias nos piden que sea por cierta cantidad, es decir, no puede ser mayor a 5,000 pesos los cheques al portador, ¿verdad? ¿Cuándo podemos hacer efectivo nosotros un cheque? Tenemos 15 días naturales para hacerlo efectivo si se da en la misma plaza. Es decir, aquí en Torreón tenemos 15 días para hacerlo efectivo. Dentro de un mes, si fue despedido y pagadero en otra ciudad dentro del territorio nacional. O dentro de 3 meses cuando es expedido en el extranjero y fuera pagadero en territorio en el territorio nacional, y viceversa si se expide dentro del país y es pagadero en el extranjero, ¿verdad? Estas son las fechas. ¿Por qué es importante las fechas? Bueno, porque si el documento no se cubre, o sea, no se presenta a la institución bancaria para su pago, por ejemplo, en el caso de los 15 días, el hecho de que después de transcurridos esos 15 días y ya no se nos pague porque no tiene fondos, ya no es imputable a la persona que giró el documento esa circunstancia. Si él dice, o sea, claro que lo podemos cobrar, pero ya nosotros no podemos reclamar la indemnización que marca la ley del 20% por cheque devuelto, porque ya no es responsabilidad de la persona. Si él demuestra que durante esos 15 días tuvo los recursos suficientes para pagar el documento. Es decir, cuando nosotros no nos pagan un documento, un cheque en este caso, perdón, un cheque nada más, no nos lo pagan dentro de los 15 días, no nos lo pagan dentro de esos 15 días porque no tiene fondos, la causa de la falta de fondos es responsabilidad de la persona que giró el documento. Pero si nosotros no presentamos el cheque dentro de los 15 días siguientes, ya lo presentamos hasta el 16, al 17, y resulta que nos dicen, no tiene fondos, por eso no se lo pago, nosotros no podemos demandar el pago del documento más la indemnización del 20% que marca la ley, porque ya no es imputable a la persona que nos dio el documento. Él sí tuvo durante los 15 días la cantidad suficiente para pagar el cheque, pero nosotros lo pagamos posterior, entonces ya ahí ya no es obligación de él, porque él ya tuvo esos 15 días esa cantidad ahí. Por eso es importante que los cheques se cobren dentro del término que nos marca la ley, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos este punto y vamos a hablar, ahorita continuamos platicando de del cheque.